La partida de El Rey. José Alfredo Jiménez. Últimas horas. Fello, el embajador de la música ranchera mexicana, el as de la ranchera, el hijo del pueblo y el patrón de las cantinas, fueron algunos de los tantos apodos que tuvo José Alfredo Jiménez, y a través de ellos podemos descifrar su vida. Fue el actor de las canciones más emblemáticas mexicanas que traspasaron la frontera y se instalaron en el inconsciente colectivo de todo el habla hispana. Si nos dejan, ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. El Rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pero sigo siendo el rey. Y La Media Vuelta son algunos de sus legendarios temas. Te vas porque yo quiero que te vayas, entonces yo daré la media vuelta. El compositor fue jugador de fútbol profesional en su juventud. Jamás conoció el mar, se casó con 3 mujeres y nunca se separó legalmente de su primera esposa. Sus letras se las disputaban entre los más reconocidos intérpretes de la época para ver quién obtenía el permiso para trabajar con ellas. En su lado más oscuro, escondió una faceta que nadie quiso saber. Ejerció violencia doméstica y fue un adicto al alcohol. A finales de la década del 60, luego de sufrir fuertes dolores abdominales crónicos, realizó una consulta médica donde le diagnosticaron una terrible y avanzada enfermedad que afectaba su hígado. Por más que intentó continuar con su vida de manera normal, no pudo ignorar los embates de la enfermedad. En febrero de 1973, se realizó un control en una clínica al sur de la Ciudad de México. Lo que en principio fue solo una visita al nosocomio, luego de una serie de estudios, debió quedar internado. En más de una oportunidad le dieron el alta, pero José sufría de desmayos y esa fue la razón que lo hizo una y otra vez quedar hospitalizado. La clínica se convirtió en su hogar y fue el sitio donde José Alfredo padeció un calvario en sus últimos días de vida. Pero no nos adelantemos tanto, ya que en este video te voy a contar cómo fue su infancia, su ascenso a la fama, su vida tan prolífica como compositor y su fatal comportamiento con el alcohol. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. No olviden seguirme para más historias como estas. Avancemos. Bio, carrera y amores. José Alfredo Jiménez nació en Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, el 19 de enero de 1926. Carmen Sandoval y Agustín Jiménez Aguilar fueron sus padres, quienes tuvieron 3 hijos más. José creció en una familia que lo acompañó en todo momento. Sin embargo, cuando tenía tan solo 10 años, sufrió una terrible pérdida. Su padre falleció y su madre y hermanos quedaron a la deriva. No podían mantenerse por sí solos, así que su madre decidió enviar a José a vivir con una tía que vivía en Ciudad de México. La mujer, paradójicamente, se llamaba Refugio. Al poco tiempo sus hermanos y Carmen también se mudaron al mismo lugar. Para hacerle frente a todas las bocas que tenían que alimentar, su madre se puso una tienda de comida, pero no le fue como esperaba. De esta manera, José debió trabajar desde pequeño para ayudar a la familia. Tuvo varios y diversos empleos. Ayudaba en la tienda de su madre,
y fue camarero en el restaurante La Sirena, en San Cosme. Su tía Refugio no estaba casada, así que dedicó su vida a cuidar a su hermana y a sus sobrinos. Los amó como si fueran sus propios hijos. José en particular amaba a su tía, y ella tenía cierta debilidad por él. Ella significó una segunda mamá, literalmente, así lo expresó él mismo. Compuso su primera canción cuando tenía tan solo 14 años y además continuaba rebuscándosela para ayudar económicamente a su familia. La actividad que le dio más réditos económicos fue una que jamás imaginó. A los 16 años se convirtió en portero de fútbol amateur y luego jugó en la liga profesional. Poseía grandes aptitudes como portero en este deporte, con lo cual no le costó mucho que los clubes mostraran interés en él. Protegió el arco de un equipo amateur llamado Oviedo, de la localidad Santa María la Ribera. Luego lo convocaron de Marte, un equipo de primera división, donde llegó a compartir equipo con Antonio La Tota Carabajal, un gran futbolista mexicano que participó en 5 Copas Mundiales. Fue el mismísimo Carabajal quien percibió que José tenía más talento para la música que para el fútbol. Y gracias al sabio consejo del jugador, José comenzó a empeñar su tiempo en armar un grupo musical. Así nacieron Los Rebeldes. El padre del guitarrista del grupo era el dueño del restaurante La Sirenita, donde José había trabajado como mesero. Ahí mismo tuvieron la oportunidad de brindar algunos de sus primeros shows. El salto a la popularidad nació en ese mismo lugar. Un día, mientras los Rebeldes llevaban a cabo su presentación, se hizo presente Andrés Huesca, un arpista y cantante mexicano que innovó el son jarocho y popularizó la bamba. Huesca quedó deslumbrado por el desempeño del grupo y le dio la oportunidad de grabar la canción Yo. Se convirtió en el primer éxito entre muchos. Ganaron popularidad y en 1948 los convocaron para cantar en la radio Chech AM y tiempo después en Cheu AM. José se estaba convirtiendo en un gran compositor con apenas 23 años y en ese mismo momento se puso de novio con Paloma Gálvez. Esas canciones románticas estaban inspiradas en su novia. De hecho, Paloma Querida fue la primera serenata que José le cantó en 1949, y de inmediato ella se enamoró perdidamente de él. En medio de su romance, lo convocaron para participar en la película Los huéspedes de la Marquesa. Fue su primera incursión al cine, y con el paso de los años se convirtió en una actividad más junto a la de cantante y compositor. El gran salto a la fama ocurrió en una fiesta privada. José, ante un selecto público, le cantó a su novia Paloma Querida. Uno de los presentes era Jorge Negrete, un famoso intérprete de la música mexicana. Cuando la escuchó, quedó deslumbrado y le pidió permiso para cantarla. El detalle es que esta canción tenía mucho significado para José y su romance con Paloma. Entonces, en principio, se negó. Le dijo a Negrete que solo la misma Paloma podía decidir si darle el permiso para que la interpretara. Finalmente ella accedió, y mientras accedía a casarse con José, Negrete grababa Paloma Querida. El 27 de junio de 1952 se unieron en matrimonio. También existe otra versión que relata que fue la misma Paloma quien buscó a Jorge Negrete para ofrecerle el tema, ya que era una gran admiradora suya. Más allá de las versiones, grandes artistas de la época como Pedro Infante, Lola Beltrán y Javier Solís, entre otros, se disputaban para interpretar sus codiciosas canciones. Lo cierto es que Paloma fue una musa inspiradora a la cual José le compuso también
Cuatro caminos, Llegando a ti, Corazón, corazón y Serenata sin luna. Fruto de este gran amor, tuvieron dos hijos, José Alfredo y Paloma. Pero cuando conformaron su familia, rápidamente la relación entró en declive y al poco tiempo se separaron. Paloma sabía que José mantenía una doble vida. Sin embargo, mantuvo el vínculo en pos del bienestar de sus hijos. Su gran amiga Chabela Vargas. Se dijo que era casi una rutina para el artista salir de conquista en compañía de su cómplice, la famosa cantante Chabela Vargas. Se cree que ella fue la mujer más importante en la vida de José y que fueron simplemente amigos. Chabela tenía una personalidad diferente para la época. Su apariencia era muy masculina, se vestía como tal, bebía y fumaba. Claro está que a Chabela poco le importaban esa clase de estándares, y seguramente por eso se convirtió en un gran exponente de la música ranchera e inspiró a muchos artistas. Incluso, quizás por el mismo motivo, fue la mujer más importante para José. Durante esas noches de juerga, donde siempre se hacía presente el alcohol, ya había iniciado un romance serio con la actriz Mari Medel. Durante casi 11 años estuvo con ella, presentándola ante los demás como su pareja oficial, pese a no estar divorciado de Paloma. Aún continuaba viéndola y, según ella, nunca dejó de cortejarla. José tuvo 4 hijos con Mari: Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. Sus esposas, sus hijos y demás condimentos espirituosos han sido sus fuentes de inspiración que alimentaron su creación, dando nacimiento a casi 300 canciones entre corridos, guapangos y música ranchera. Éxitos como El Rey, La Media Vuelta, El Jinete y Si nos dejan hicieron historia en su vida y en la de tantos que disfrutaban y se enamoraban con sus melodías. Si nos dejan. Una de las canciones que recién mencionamos tiene una historia muy particular. Si nos dejan, lanzada en 1967, alberga un amor que José ocultó y le hubiese gustado que permaneciera así por siempre. Durante el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz, José conoció a su novia Irma Serrán. Para la desgracia de ambos, tuvieron un flechazo amoroso que los llevó a relacionarse de manera clandestina. Se corrió el rumor de que él le propuso en más de una ocasión fugarse para poder ser felices, pero ella se negó. Esa relación tabú hizo que José escribiera Si nos dejan, canción que fue un éxito total en México y demás países. Además, fue versionada por muchos cantantes, el más famoso de ellos, Luis Miguel. Debemos mencionar que a José Alfredo Jiménez se lo reconoce por lo prolífico que ha sido en vida. Cómo lograba encajar todas las actividades que tenía era verdaderamente un misterio. Componía, cantaba, realizaba presentaciones, se dedicaba a la actuación y, como si fuera poco, tuvo muchas mujeres que también le consumían tiempo y energía. En referencia a esto, a mediados de la década del 60, una nueva mujer deslumbró al compositor. En 1966 conoció a Alicia Juárez en Oxnard, una ciudad californiana. Ella tenía 17 años y su primera intención fue ayudar en la carrera musical que recién iniciaba. No solamente consiguió lanzarla a la fama, sino que también le pidió matrimonio. En 1970 hubo una gran celebración por la unión de estos artistas, pero cabe aclarar que José aún mantenía su matrimonio con Paloma, porque nunca habían tramitado el divorcio, de modo que su nueva unión era ilegal. Junto a Alicia grabó el disco José Alfredo y Alicia en 1972 y fue una fuente inspiradora de nuevos temas
como por ejemplo, es muy niña. Existe algo realmente paradójico en la vida de José. Él nunca se educó de manera formal en la música. Supo entenderla y pensarla sin estar nutrido de su teoría. Tampoco sabía tocar ningún instrumento, así que para poder escribir sus canciones, se ayudaba con la utilización de sonidos propios, realizados con algún objeto o solamente silbando. ¿Cómo llega al final de sus días? Se podría decir que las musas inspiradoras de José eran diversas. Las mujeres, las parrandas y el alcohol estaban siempre presentes, y esto potenciaba la sensibilidad de sus sentidos a la hora de la creación. Sin embargo, el gran compositor guardaba un secreto. Él fue un adicto al alcohol casi toda su vida. Esto comenzó a traerle problemas de salud. Sentía fuertes dolores en su abdomen, especialmente en el esófago, e incluso sufría desmayos. A finales de la década del 60, luego de una consulta médica, fue diagnosticado con una grave enfermedad en el hígado. La cirrosis se encontraba en un estado bastante avanzado, y la convivencia con la enfermedad fue difícil. Su malestar se agravaba. No existía nada que se pudiera hacer y solo restaba esperar que el compositor tuviera una conducta más apropiada y dejara de beber. Pero esto no sucedió. Su adicción no solo le trajo problemas de salud, sino que también potenciaba negativamente su personalidad y comenzó a maltratar físicamente a todas sus parejas. El alcohol incrementaba su ira de manera desmedida, y era algo con lo cual ellas debían lidiar. Alicia Juárez, su última esposa, y a la cual le llevaba 23 años de diferencia, confesó que José había sido violento, incluso en el inicio de su romance. Al año de su noviazgo, la hermana de Alicia fue a visitarla y salieron a pasear. La noche había caído, y cuando regresaron a la casa, estaba José recién llegado de una gira. Sin mediar palabras, le dio una cachetada. Ella aseguraba que el alcohol lo empeoraba todo y que luego de sus ataques violentos, él pedía perdón. En una entrevista médica, a causa de las pésimas condiciones de salud que lo atormentaban, los profesionales le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida por el estado de su hígado. La cirrosis que lo acompañaba desde hacía mucho estaba ganando la batalla, y su final era inminente. Muy lejos de deprimirse y encerrarse en su hogar, José Alfredo Jiménez organizó su última parranda en compañía de su gran amiga Chabela y el compositor Tomás Méndez. Su última salida fue a lo grande. Durante 3 días de corrido, estuvieron bebiendo y cantando en el mítico bar El Tenapa de la Plaza Garibaldi. En una de sus últimas presentaciones, en 1973, interpretó su última canción, llamada Gracias. Aprovechó ese show para agradecer a su público por el cariño eterno y apoyo, como si hubiese presentido que lo peor estaba por venir. Los últimos días de José fueron terribles. Los dolores que sufría por la enfermedad hicieron de su agonía algo verdaderamente insoportable. En febrero de 1973, fue hasta una clínica al sur de la Ciudad de México para realizarse un control médico. Los malestares eran difíciles de sobrellevar y luego de varios estudios debió quedar internado. Alicia estaba separada de él en ese momento, debido a la violencia doméstica que había sufrido. Sin embargo, cuando se enteró de que estaba internado, decidió ser su compañera hasta el último de sus días. En el esófago se le formaban varices que se reventaban, y esto le traía hemorragias, que a su vez provocaban desgarros, quemaduras y estrías. José Alfredo Jiménez padecía desmayos de manera continua y permanecía postrado en su cama. Los dolores no le permitían moverse y todo desencadenó en el peor final. La partida.
El 23 de noviembre de 1973, con 47 años, falleció. Tiempo antes de morir, dijo que no quería ser llevado a Rotonda de los Hombres Ilustres. Quería ser enterrado en Guanajuato, con el epitafio «La vida no vale nada». Una situación muy particular y emocionante se dio cuando Chabela arribó al velatorio. Ella se encontraba en estado de ebriedad y comenzó a cantar mientras rompía en llanto. Dada la vergonzosa situación para muchos de los de allí presentes, intentaron apartarla del lugar, pero Alicia los miró y dijo: «Déjenla, está sufriendo más que yo». Finalmente, José fue enterrado en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo. Final. Un último dato del compositor es que en una de sus últimas apariciones, en público, compartió escenario con Alberto Aguilera Velaldez. En ese momento, decidió apadrinarlo, ya que confiaba en que sería su sucesor. Aún nadie lo conocía, pero era el mismísimo Juan Gabriel, que finalmente se convirtió en su heredero artístico. El legado que dejó José Alfredo Jiménez es verdaderamente inmenso. Podemos limitarnos a enumerar que compuso 1000 canciones, pero solo se llegaron a grabar 300. Esas melodías traspasaron las fronteras de México y las barreras del tiempo. Fueron escuchadas por muchas generaciones y aún permanecen vigentes. Hasta acá el video de la semana. Espero que te haya gustado, y si es así, te pido por favor que te suscribas y actives la campana de notificaciones, y así serás de gran apoyo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.